Ahora vamos a hablar de la civilización de Egipto. Esta pues surgió en el 3100 a.C. y representó una de las expresiones más impresionantes de la arquitectura y el urbanismo en la historia antigua. Su desarrollo estuvo profundamente influenciado por la religión, su organización política que estaba centralizada, sus avances científicos y tecnológicos, así como por la relación simbólica y práctica con el entorno natural. Particularmente pues estaba en el río Nilo, que dividía el territorio alto y bajo Egipto. La arquitectura egipcia, desde los templos hasta las pirámides que hay ahí, es un reflejo material del poder, la eternidad y el orden cósmico. Además, el papel de las figuras femeninas como Hatshepsut nos demuestra la relevancia que había de la mujer en los procesos políticos y arquitectónicos del imperio. Comenzaremos con su ubicación geográfica y temporal. Abarcó desde el periodo arcaico, que inició en el 3100 a.C. hasta el Imperio Nuevo, que estuvo en el 1070 a.C. y tuvo influencias griegas y romanas, pero posteriormente. Su ubicación está a lo largo del río Nilo, en el noreste de África, y se encuentra un Alto Egipto, que es al sur, y era una zona montañosa y estrecha del Valle del Nilo. También se encuentra el Bajo Egipto, que es al norte, es la delta fértil y desemboca al mar Mediterráneo. Sus capitales destacadas son Memphis, Tebas, Amarna y más adelante Alejandría. Los factores que influyeron en la producción arquitectónica y urbana fueron sociales, políticos, económicos, religiosos. Vamos a analizar estos para poder conocer Egipto. Los factores socioculturales sería la sociedad jerárquica que tenían, ya que ellos veían al faraón como una figura divina. De ahí seguían los sacerdotes, los nobles, escribas, los artesanos, los campesinos y los esclavos. También existían roles femeninos que eran importantes, ya que pues en esa civilización las mujeres podían heredar, administrar tierras e incluso reinar como faraonas. El arte y la arquitectura también estaban al servicio del Estado y la religión, y no había tampoco una separación entre lo simbólico y lo funcional. Un personaje clave que me parece que mencioné antes era Hatshepsut, que estaba en el 1479 a.C. al 1458 a.C. y fue una de las pocas mujeres que fueron faraón y gobernó también en el Imperio Nuevo. Mandó construir también el templo de Deir el-Bahari, que era una obra arquitectónica que estaba integrada con el paisaje. Dentro de los avances científicos y tecnológicos, se sabe que tuvieron un gran conocimiento en geometría, en astronomía y en matemáticas. Estaban aplicados también hacia la orientación de los templos y las pirámides. Hicieron uso de herramientas como los niveladores, las plomadas, escuadras, rampas y sistemas de transporte fluvial. El desarrollo de técnicas de cantería y construcción en piedra también fue importante, ya que no usaron el mortero. Un ejemplo de este aspecto serían las pirámides de Giza, que estuvieron del 2570 al 2500 a.C. y fueron construidas durante el Imperio Antiguo. Demuestran precisión matemática y también un trabajo colectivo que hubo para la construcción de estas. En los políticos se podría mencionar que hubo centralización del poder en el faraón, pues como se mencionó antes, era considerado un dios vivo, un dios humano, y por eso todo el poder era hacia él, y pues igual le ayudaba porque mantenía el control de toda la ciudad. Entonces no habían diferentes órdenes, sino no solo la de él. También un aspecto sería la arquitectura monumental, que pues se veía especialmente en templos y en pirámides, y legitimaban y eternizaban la autoridad del faraón. Y bueno, las ciudades igual se organizaban en torno al templo y al palacio, como el sistema centroperiférico que se menciona en Mesopotamia. O sea, continuaron usando ese sistema, pues es muy funcional. Dentro de los políticos se podría decir que dos faraones importantes sería Diyosef, creo que así se menciona, que estuvo en el 2667 al 2648 a.C. y hizo la primera pirámide escalonada en Sahara, y estaba diseñada por el primer arquitecto que se conoció en la historia, que era Imhotep. Y de ahí el segundo faraón sería Ramsés II, que estuvo de 1279 al 1213 a.C. Impulsó la construcción de los templos colosales como Abu Simbel. En los factores económicos, la economía estaba basada en la agricultura que se daba en el Nilo, la ganadería, la pesca y el comercio con Asia y África.
Sus grandes obras arquitectónicas también eran posibles, ya que había una riqueza agrícola y una organización estatal que pues movilizaba la mano de obra, tanto como los materiales y el transporte. También existían los talleres estatales, que eran para los escultores, a los arquitectos y los obreros. Y un ejemplo aquí serían las ciudades, que eran de trabajadores como Deir el Medina, que estaba cerca de los Valles de los Reyes. Aquí se muestra una planificación urbana sencilla, pero pues funcional, con estrechas calles y también bien organizadas. Y pues realmente uno dice, pues, ¿qué tiene que ver una ciudad, no, con lo económico? Pero realmente las ciudades y cómo se desarrollan también tienen mucho que ver con el tipo de economía que van a aportar a esta civilización, a estas ciudades y demás. Y al final la economía también, o sea, es la que los ayuda a desarrollarlos a ellos como ciudad. Pues sin economía, sin dinero, simplemente no habría nada que pudiéramos adquirir, porque nada es gratis. Brevemente, en lo religioso, se podría decir, bueno, no se podría, es mejor dicho, ellos tenían una religión politeísta, tenían dioses como Ra, Osiris, Isis, Horus y Amón. Y su templo era el eje de la ciudad, no solo un lugar de culto, también era un centro económico, un administrativo, pero también había o sea, era también para enseñar. Y su arquitectura para ellos era una arquitectura sagrada, jerarquizada, pues desde el pilono de la entrada hasta el lugar que era reservado para el faraón y el sumo sacerdote. Un ejemplo clave sería el templo de Karnak en Tebas, y así como que era complejo, era monumental y estaba ampliado por varios faraones, y tenía una secuencia espacial que representaba el viaje del sol y del alma. Como se mencionó antes, pues había un alto y un bajo Egipto. Así que pues un breve análisis sería que el Alto Egipto eran ciudades más alineadas con el valle estrecho del Nilo, se usaban terrazas naturales y tenían una ubicación para los templos que era estratégica. Tebas era la capital religiosa más importante, con monumentos integrados a ese entorno, y era un entorno rocoso. Un ejemplo de un templo funerario en el Alto Egipto sería Hatshepsut en Deir el-Bahari, que era una obra ya mencionada antes y estaba en la montaña combinado con ejes ortogonales, las rampas, las columnas y las terrazas, que era algo que ellos empezaron a implementar desde sus inicios. Y en el Bajo Egipto se podría decir que era la mayor fertilidad por el Nilo. Eran ciudades más abiertas y conectadas al mar. También pues aquí estaban los canales para transporte y la agricultura, y el Memphis, que era la primera capital, y después Alejandría. Aquí es donde se muestra también una evolución urbana hacia el comercio y la expansión exterior. Un ejemplo pues sería la ciudad de Armán, que estaba fundada por Akenatón. Él era del periodo de 1353 a 1336 a.C. Esta ciudad muestra pues un urbanismo planificado con palacios, con templos y barrios divididos según su función igualmente. Dentro de sus sistemas constructivos en el entorno, utilizaban ellos materiales basándose en los materiales que tenían a su alrededor, que era la piedra caliza, la arenisca y también el granito, para poder hacer los monumentos. También llegaron a utilizar el adobe, pero para las viviendas comunes, o sea, para la vivienda de la gente pobre. O sí lo podían utilizar gente con mayor estatus, pero usualmente ellos también empezaban a utilizar piedra o los materiales que se habían desarrollado en esta cultura. Usaban muros adintelados, también ya empezaban a utilizar las columnas. Se sabe que los egipcios fueron los que empezaron a influir en Grecia debido a las columnas que ellos utilizaban. También tenían techos planos y había una jerarquía de espacios en su sistema. Debido al entorno natural, pues el Nilo era pues quien les dictaba la orientación hacia su acceso al cultivo y también a las rutas del comercio, y ellos respetaban y tenían un sacrilegio hacia el paisaje. Y bueno, en conclusión de esta civilización, para no tomar mucho tiempo, el desarrollo urbano de Egipto fue el resultado de una buena organización, el símbolo y cómo veían la visión del mundo a través de sus espacios y sus pirámides hasta sus templos, así como sus reinas, como la que mencionamos mucho, que era Hatshepsut, pues fueron muy interesantes, y Egipto dejó un gran legado para el poder, la religión, el conocimiento, la naturaleza, y como les dije, pues fue una gran influencia para las siguientes civilizaciones como Grecia, que fue la influencia para Roma y así. Entonces es importante señalar que Egipto fue una gran fuente de inspiración.